Muy bien, muy buenas noches. Iniciaremos con la clase. Entonces, el día de ayer estábamos hablando sobre conectividad de la conectividad de redes WAN. Mencionamos algunos conceptos en general y ahorita nos meteríamos al tema ya de ejemplos de redes WAN que ustedes podrían encontrar. Hablando de lo que se considera las redes ya tradicionales o legacy también le dicen, que son las redes que ya han vencido su tiempo de vida y actualmente ya se consideran no obsoletas, pero debido a las ventajas de las nuevas tecnologías, estas ya no tienen tanto uso. Sin embargo, siguen existiendo en muchas redes a nivel mundial. Son principalmente basadas en el concepto de eh, circuito dedicado, pero ya permitían el manejo de comunicaciones IP. Entre ellas tenemos eh, lo que se llaman las líneas dedicadas y las líneas conmutadas. Entre las líneas conmutadas tenemos aquellas basadas en circuito, conmutación en circuito, y aquellas que conmutaban en paquete. Empezando por de las más tradicionales y las que van a escuchar en mucha documentación, las líneas dedicadas o arrendadas. Esto se trata de una comunicación dedicada para mí, un medio de comunicación dedicado para mí desde el origen hasta el destino de la conexión del proveedor. Las que son más tradicionales en este aspecto son las líneas ISDN, que se conocen como las T1E1. ¿De qué se trata? Durante la evolución de diferentes comunicaciones de redes WAN, la proyección era poder lograr proveer servicios de telefonía y servicios de datos al mismo tiempo. Esto significaba un temita un poquito complejo porque en esos momentos los proveedores no contaban con servicios a gran escala de telefonía IP. Entonces no era tan simple para ellos simplemente, sencillamente decir, bueno, podemos proveer todos los servicios que necesitan nuestros clientes al realizar el envío todo por IP. Entonces lo que en realidad necesitaban lograr era enviar la telefonía en los servicios tradicionales que todos conocemos, que son las líneas de PCTN, por ejemplo, y agregado a eso también poder enviar medios que sirvan para el tema de datos. Eso obviamente se ha logrado con ASL, con otras tecnologías, pero aquí estamos hablando de redes con un antecedente más antiguo, vamos a decir. Entonces son redes un poquito más primitivas, mencionando que por ejemplo en el caso normal, tu internet podía llegar a una velocidad de entre 1.5 y 2 megas. Y en el escenario más grande, cuando se hacía una serie de combinaciones de enlace, se podía lograr 43 megas o 34 megas, dependiendo de cómo se lo manejaba. Obviamente combinado ya superaba al máximo de ADSL, pero estamos hablando de redes de un costo bastante elevado. Entonces, bueno, ¿de qué se trataba? Eh, Se hace un manejo de canales. Em, yo tengo, dependiendo si utilizo T1 o E1, la categoría T es para Estados Unidos y la categoría E es para Europa. Nosotros usamos lo que es la categoría E en general, pero debido a que esta tecnología ya no es tan común entre muchos proveedores, más que todo va a ser lo que tu proveedor tenga. Y hay una adicional que es similar a la T1, que es la J1, que es de parte del área de Japón. Pero bueno, ¿de qué se trataba? Vámonos con la E1. La E1 cuenta con 32 canales, 30 de los cuales puede asignar a sus clientes y 2 utiliza para un manejo de control. Entonces ellos te decían, yo tengo 30 canales disponibles. Cada canal con sus 64 kilobits por segundo de capacidad. Cada canal vos podés decidir. Si querés, podés utilizarlo para datos, para internet, o lo puedes utilizar como una línea telefónica. Entonces yo agarraba y le decía a mi proveedor, mira, dame una E1, dame 2 líneas telefónicas y dame 10 canales de datos, lo que me alcanzaba.
porque también costaba, mientras más canales, más caro. Y mi proveedor me daba un acceso que iba variando dependiendo de la cantidades de datos. Ahora, esto fue cambiado cuando se introdujo el concepto de redes conmutadas como Friend Relay, ATM, porque ya se permitía el manejo de información multiplexado sobre un solo medio. Eh, la conmutación de E1 y T1 es más dirigida a lo que es circuitos. Entonces, es más, como hablamos ayer, es más costoso el poder implementar esas redes y tiene su limitante en su capacidad. Es bonito que yo pueda darle a cada uno de mis clientes su propio espacio en mi servicio, pero es costoso. Entonces, eh, esto ha ido perdiendo terreno. Sigue existiendo porque siguen habiendo equipos que solo entienden este tipo de comunicaciones de T1 y E1, para empezar. Y aquí en Bolivia todavía les puedo mencionar los casos en que se los van a encontrar comúnmente. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo que hace hartos años me tocó hacer una implementación de una central telefónica en una empresa pública. Esa empresa pública tenía su central telefónica y tenía varias líneas de salida a través de un proveedor, en este caso era Entel, que Entel les entregaba y en su oficina creo que eran 5 líneas de PCTN. ¿Qué es lo que pasaba? Ellos por cada línea tenía que mandarle Entel, perdón, un par de cobre, un par telefónico. Ellos después de un punto dijeron necesitamos más capacidad y aumentaron 5 líneas más. Y los de Entel tuvieron que meter 5 cablecitos más en todo ese tema de la circuitería que tenían. Ahora, todo estaba bien hasta que ellos vieron la necesidad de incluir todavía más líneas. Y ahí Entel lo frenó porque les explicó de que esas líneas que ellos estaban solicitando eran entregadas a través de una placa que estaba ahí cerca en las instalaciones, pero que era compartido con otros clientes ya domiciliarios. Y que tradicionalmente las líneas analógicas están dirigidas a los negocios pequeños, a los domicilios, y ya pasada cierta escala de un negocio, ellos ya deben solicitar un servicio un poco más completo, que en ese caso era una E1. Entonces le decían, mira, creo que le pusieron un límite de 12, algo así. No sé si era un límite, o sea, algo que estaba en sus reglas internas o simplemente fue su oportunidad para buscar el negocio, pero la cosa es que les dijeron, no vas a poder pasar de 12 líneas. Si querés pasar de 12 líneas analógicas, tenés que pedirnos una E1. Te vamos a quitar todas las líneas que tenés ahorita y lo vamos a convertir en una E1. De esa forma vos vas a tener tu línea dedicada de telefonía desde tu oficina hasta nuestra primera central que está cerca de vos. Y vas a tener derecho hasta 30 líneas telefónicas. Como no les interesaba a este cliente para datos, porque ellos tenían una conexión a internet más rápida, podían utilizarlo para tener hasta 30 líneas. Ahora, y aparte de esto iba a ser un medio más sencillo de instalar. Por ejemplo, aquí puedo mostrarles una tarjetita de un router Cisco, por ejemplo, que entiende E1, T1. Bueno, T1, E1. Entiende ambos. Este equipo, esta tarjetita la instalas en un router y como pueden ver, el puerto es un RJ45. Y puede venir en otros formatos, por ejemplo. Hay, a ver, no, esto sería un conversor. Sigue siendo más un conversor. Mira, qué raro, ya solo hay conversores. Pero también habría la entrada de 1T1 por fibra y por coaxial también existía. Que además bien era lo principal. Bueno, aquí está lo principal en el manejo. No es en ninguna forma, no porque lo vean como un puerto RJ45 significa que entiende Ethernet. De hecho, lo conectan y puede haber hasta algunos daños. Esto, yo harto lo menciono, por ejemplo, a veces me toca dar clases en la UDI y ahí tienen unos routercitos Cisco que vienen con estas tarjetas de aquí. Y más porque son unos routers especializados en telefonía. Y los estudiantes se confunden y piensan que son puertos
Giga Ethernet o Fast Ethernet. Y ha habido más un problema con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, son unos puertos dedicados. Entonces, si nos ponemos a pensar, para el proveedor va a ser más simple mandarme una línea con cable UTP que mandarme su cable telefónico en varios pares. Obviamente, este no está limitado a la distancia normal de los 100 metros del cable UTP. Estos tienen, dependiendo del equipo receptor y el equipo transmisor, pueden llegar a distancias de kilómetros, pero con ciertas atenuaciones y ciertos problemas que se dan con cualquier comunicación sobre cobre. Por eso se ha evolucionado a otras tecnologías. ¿Qué de bonito tenía tener estas líneas dedicadas? Bueno, por lo obvio sería el tema de la disponibilidad y la calidad. La línea es mía, nadie puede utilizar mis recursos, por lo tanto todo está disponible para mí. Es más simple porque solo tengo que instalar un cable de punto de origen a punto de destino, no necesito preocuparme mucho de la circuitería intermedia. Lo malo es que eso es costoso, o sea, no porque me haga la vida más simple, el mandar un cable a cada cliente significa que vaya a ser muy práctico, más bien demasiado costoso. Y no escala bien, no hay una flexibilidad que me permita crecer. De esa manera han iniciado estas líneas de tema de circuito, manejo con PSTN, o la alternativa que es ISDN, que es la misma idea que estábamos mencionando de E1 y T1, eso es ISDN. Pero hay dos tipos de ISDN, el servicio PRI y BRI. El servicio PRI, que es el de Primary, es lo que les acabo de explicar. E1 que tiene 32 canales, 30 para servicio, 2 para control. O su versión norteamericana, T1, que tiene 24 canales, 23 para datos o telefonía y 1 para control. Existe una alternativa, que es lo que llamamos BRI, que es más simple. Bueno, aquí no lo está mencionando. Aquí está. Lo que es BRI, en realidad lo que utiliza es dos canales que llaman B y un canal D. Idealmente, esto se trataba de la forma en que yo podía manejar dos tipos de comunicaciones. Mi canal D es un canal que simplemente realiza control, señalización, mientras que el canal B era un canal que yo podía decidir si era de datos o de telefonía. Este estaba pensado para un tema domiciliario. Eh, Era obviamente muy baja velocidad porque estamos hablando de 64 kilobits por segundo por canal, pero veámoslo que en su momento estaba bien. O sea, significaba que yo podía alquilar este servicio y decirle al proveedor, tenía tres opciones. O me das dos líneas de teléfono y nada más, o podías darme, segunda opción, puros datos, dos canales de datos, 128 kilobits por segundo. O me podías dar un canal de datos de 64 y uno de telefonía. Y ahí tenía mis dos servicios disponibles. Y lo que en ese tiempo era una velocidad adecuada. Eso evolucionó a poder crear los proveedores basados en Friend Relay o ATM, que es son dos tipos de arquitecturas que gracias a la conmutación de paquetes actual, porque estas están basadas en conmutación de paquetes, gracias a las que han evolucionado para dar mayor calidad de servicio, estas dos ya no son tan relevantes. Sin embargo, fueron el ingreso, fueron la forma de introducir las tecnologías que tenemos hoy en día. Ambas, Friend Relay y ATM, tenían sus cualidades importantes que combinadas son la idea que puede, junto a otras cositas, es la idea que forma tecnologías como MPLS, por ejemplo, y Metro Ethernet. Friend Relay era una manera de poder crear circuitos virtuales, los PVC que se le dicen, entre diferentes clientes dentro de su red. O sea que ellos conectaban a sus diferentes clientes utilizando ADSL, cable modem, lo que querían. Y esos clientes podían recibir internet, pero además de eso se podían crear túneles lógicos. Yo podía proveer a mi cliente con túneles a sus diferentes sucursales si yo así lo deseara.
O por ejemplo ATM, que ATM tenía la cualidad de poder clasificar el tráfico, darle un marcado, vamos a decir en cierta forma, a la voz, video, datos, al tipo de tráfico que se requiriera y poder dar prioridad a los clientes. Sin embargo, ninguna de estas dos redes escalaba muy bien que digamos y no tenía las cualidades de protocolos como IP. O sea, congeniaba con IP, pero no se tenía un buen manejo, ya que el problema más grande que tiene el protocolo IP en una red de gran escala de proveedor, lamentablemente es que el enrutamiento en redes de proveedores es muy pesado. Se requiere de dispositivos cada vez más calificados, más fuertes. Y el tiempo de espera a veces puede ser muy alto. Entonces las redes IP en gran escala necesitan alguna forma de mejorar ese desempeño y ATM y FriendRelay no lo permiten. ¿Qué es lo que sí tenemos hoy en día? Las tecnologías modernas que primeramente se basan en métodos de conexión o medios de comunicación cada vez más variados. Ya podemos combinar, gracias al protocolo IP, con cualquiera de lo que ven, por ejemplo, en la diapositiva. Fibra óptica, teléfono, coaxial. Aquí no está Ethernet, pero también habría Ethernet, cable de cobre Ethernet, celular, tecnologías por radioenlace, por Wi-Fi municipal, por satélite. Tenemos diferentes alternativas. Y ahí se crean mis diferentes tipos de redes WAN. Tenemos todavía lo que es la línea arrendada o dedicada. Tenemos las redes conmutadas por paquetes, son muy importantes, y tenemos la parte de el acceso físico. Aquí vamos a ver que en realidad se genera una combinación. Fibra oscura, ADSL, cable modem, fibra óptica por GPON, por ejemplo, WiMAX, Wi-Fi. Ellos pueden de alguna forma colaborarnos con servicios como MPLS o el preferido en realidad es junto con el medio de fibra óptica yo puedo usar Ethernet combinado con MPLS, por ejemplo. Hay una variedad muy grande. Ya vamos a tener la última clase que vamos a tener de avance va a ser sobre MPLS antes del examen. Ahora, ¿de qué tratan todas estas? Bueno, perdón. Empecemos con el tema de fibra oscura. Tal vez algunos que ya han trabajado con el tema de instalaciones de fibra óptica conozcan un poco más sobre este concepto, pero para los que no, y esto segurísimo lo van a ver en el tema del módulo de fibra óptica, pero iniciémoslo un poco. Yo, por ejemplo, soy un proveedor y hago un tendido de cable de fibra óptica en anillo a lo largo de la ciudad. Los cables de fibra óptica vienen con una cantidad diferente de hilos. Puede ser desde 2 hilos, 4, 6, 12, 24, 48 y va subiendo. Entonces, según la cantidad de hilos que yo tenga, voy a definir cuántas conexiones puedo crear. Cada hilo, dependiendo de la tecnología que yo use en los extremos del hilo, va a permitirme mandar una comunicación o varias. Por ejemplo, si es Ethernet, me permite enviar múltiples comunicaciones, pero es un medio punto a punto. O sea, de un switch a otro switch. Y es un hilo o dos hilos que se utilizan. Depende de la tecnología que yo esté manejando. Otros como GPON, lo que les hablaba ayer, con un solo hilo, yo puedo convertir un hilo en múltiples otros hilos de fibra óptica para dar acceso a múltiples usuarios al mismo tiempo. Ahora, sin importar la tecnología que yo aplique en mis fibras ópticas, muchos proveedores en su anillo principal les quedan algunas fibras, incluso en ciertas porciones del tendido. Por ejemplo, no sé, digamos que yo extiendo una fibra óptica por todo el segundo anillo. Y yo digo, yo tengo mi central en el segundo anillo y el Cristo. Y uno de mis hilos en específico lo mando desde la central del Cristo y lo termino hasta la alemana, vamos a decir. Sin embargo, este es un anillo de fibra. Por lo tanto, ese hilo, si bien
una porción está terminando entre el Cristo y la alemana, el resto del hilo va a seguir viajando por el resto del anillo. Entonces, ese hilo yo ya lo utilicé entre mi central y alguna de mis sucursales. A no ser que yo tenga otras sucursales en el anillo, no le voy a encontrar mucho uso a ese pedazo de anillo que queda. Sin embargo, yo puedo encontrar un cliente que sí le interese. Un cliente que me diga, yo tengo mi sucursal en el segundo anillo Paraguay y otra sucursal en el segundo anillo de la Santos Dumont. Está muy lejos. Y yo necesito una buena velocidad de interconexión entre ambos. Podría poner un radioenlace, sin embargo el radioenlace no es tan estable y la velocidad que yo necesito es de gigabits por segundo. Y en radioenlace vamos a aprender que no, esas velocidades a largas distancias no se pueden lograr fácilmente. Más el tema de interferencia, más otros problemas de licencia, pues estamos algo limitados, no es una buena opción. Y hacer VPN tampoco nos parece una opción aceptable. Entonces quisiéramos y hemos pensado que la mejor forma es tener nuestro enlace de fibra óptica. Ahora, tender un enlace de fibra óptica por tu cuenta es muy costoso. Aparte del tema de los materiales, el mantenimiento que tenés que realizar a la instalación, los equipos que tenés que colocar a ambos extremos, más que subterráneo no lo podés instalar. No tenés vos derecho a instalar fibra óptica subterránea porque es a través de un manejo con la alcaldía, con el municipio y otras temitas más. Muy complicado. Puedes hacerlo por postes aérea. Bueno, hay la mayoría de los postes que tenemos dentro del área urbana son propiedad de CRE. Y CRE te cobra un alquiler por punto de apoyo. O sea, normalmente tu fibra va a tener un punto de apoyo por poste, por así decirlo. Te va a cobrar al mes un monto por cada poste que utilices desde tu origen hasta tu destino. Puede salir muy costoso a largo plazo. O puede no salir el costo tan elevado cada mes, puede ser que valga la pena. Sin embargo, vas a tener siempre el problema de que si hay alguna situación de que te corten tu fibra por error o algún accidente que se dé, vos sos el responsable de hacer la reintegración de esa fibra, vos sos responsable de hacer el mantenimiento en caso que alguno de los componentes se vea afectado. Está la alternativa de fibra oscura. Como mencionaba, un proveedor tiene un segmento de su fibra que dice no lo estoy utilizando. Ellos lo que hacen es ese segmento, te lo alquilan. Ya sea la fibra dedicada para vos, que es medio raro, o la fibra la compartís con otras personas, pero tu tráfico está separado. Entonces vos tenés tu enlace de fibra óptica entre tus dos sitios y además de ello, vos no te encargas del mantenimiento. Ahí vos haces un acuerdo de nivel de servicio con tu proveedor y le decís, bueno, tenés que garantizarme un 99% de servicio en esta fibra. Si falla, vos tenés que buscar la forma de proporcionarme el acceso, restaurarlo, o caso contrario, no te voy a pagar esos días de servicio, me tenés que reponer con días gratis de servicio, no sé, lo que se haga en el acuerdo. Entonces, una buena alternativa. Ahora, si el proveedor, que va a ser común, utiliza y aprovecha su fibra óptica, puede realizar, por ejemplo, la implementación de Ether One o lo que también se conoce como Metro Ethernet. ¿De qué se trata? De redes Ethernet, como ustedes la han conocido, con switches, con el protocolo Ethernet, que se extienden a un nivel metropolitano. Se utilizan unos switches especiales que pueden no solo manejar VLANs como puertos de acceso y troncales, sino que pueden crear lo que en Metro Ethernet se llaman EVCs, que son como conexiones o circuitos virtuales de Ethernet. Te permite como crear túneles a nivel de capa 2 y sobre un mismo switch, mediante conexión de fibra óptica, podés darle acceso a Internet al cliente y al mismo tiempo podés proporcionar interconexión de ese cliente con sus sucursales. Similar, pero una evolución de lo que hemos hablado de Friend Relay ATM. Tenemos a MPLS. Ahorita por encimita nomás lo vamos a hablar. Permite dos cosas. Uno,
Es un servicio que puede trabajar sobre cualquier tecnología que utilice IP. Te permite lograr túneles lógicos entre diferentes clientes. Te permite lograr un manejo de calidad de servicio, lo que se llama ingeniería de tráfico también. Y una de las cosas más relevantes que vamos a ver, mejora el manejo del enrutamiento. ¿De qué se trata? Nosotros hemos visto dos puntos importantes, conmutación y enrutamiento. Los switches conmutan, los routers enrutan. Ahora, el enrutamiento es un proceso más complejo. Requiere una revisión de una tabla de enrutamiento y eso requiere de una mayor capacidad de CPU. Por lo mismo puede ser una tarea que tome más tiempo. A grandes escalas, esta tarea se vuelve cada vez más complicada y requiere equipos cada vez más fuertes. La conmutación, en cambio, es una tecnología más liviana. Es una tecnología que toma decisiones de forma más apresurada, lo cual está bien para su tipo de tecnología. Es más liviana y permite velocidades de comunicación más rápidas. MPLS combina esos dos factores. Permite la complejidad del enrutamiento junto a la velocidad de la conmutación. Ese es su objetivo. Pero vamos a mencionar eso cuando tengamos el tema de MPLS. Ahora, la conectividad basada en Internet son los otros medios de comunicación o acceso a Internet que estábamos mencionando. Opciones por cable o opciones inalámbricas. Arranquemos con las opciones por cable. ADSL. A los que hayan tenido ADSL en su domicilio o todavía tengan, tales puedan reconocer el tipo de comunicación que se realiza. ADSL es un método, una evolución, si bien no a nivel técnica, pero sí a nivel de diseño de lo que es dial-up. El dial-up era un concepto donde yo podía manejar mi acceso a Internet sobre mi línea telefónica. Sin embargo, dial-up tenía la gran desventaja de que o usaba el Internet o usaba el teléfono, porque el mismo acceso a Internet hacía una llamada sobre la línea telefónica, o sea, ocupaba la línea. Eso obviamente no funcionaba bien y había esa dificultad de que estabas consumiendo un recurso de forma constante. La evolución lógica fue ADSL, en la cual seguís enviando los datos y la telefonía sobre el mismo cable de par simple, el cable de telefonía. Sin embargo, lo haces de manera más inteligente. Dividís el tráfico en tráfico de datos y tráfico de telefonía y tráfico de datos. El tráfico de telefonía es el de color verde. El POTS, la línea conmutada de circuito. Ahí estás enviando tus datos de tu información de voz en la frecuencia de la voz humana, hasta 4 kHz. Mientras que otro segmento del espectro es utilizado para enviar los datos e incluso para que se vea el manejo inteligente que se realiza. Un segmento es dedicado al tráfico de subida y un segmento es dedicado al tráfico de bajada. Entonces, ahí pueden notar que ambos tienen un ancho de banda diferente, un rango de frecuencia diferente. Y eso se refleja si ustedes buscan, por ejemplo, cuál es la velocidad máxima en ADSL, cuál es la velocidad máxima de subida y de bajada. Vamos a buscar. Van a notar que va a haber una diferencia entre el de bajada y el de subida. Vamos a cualquier lugar, a ver. La verdad que una tecnología tan antigüita que en cualquier lugar nos lo van a presentar. Fíjense. Velocidades 256 con 64. 512, 128. 1500, 256. 8 megas con 384. Y así va yendo. ¿Por qué? Siempre había esa diferencia entre subida y bajada en ADSL. Porque el tráfico de subida tenía un ancho de banda dedicado menor que el de bajada. ¿Y cómo hacían eso desde la perspectiva de la conexión? Bueno, se contaba con un equipo módem en tu domicilio. Ese equipo módem recibía una conexión de teléfono y convertía de Ethernet y Wi-Fi a el protocolo de ADSL. Y esa línea telefónica llegaba hasta un equipo que se llama DSLAM, DSLAM. DSLAM es un equipo que aglomera múltiples conexiones de ADSL
y luego los convierte a otro tipo de medio de comunicación. Anteriormente se hacía, por ejemplo, de ADSL a E1T1. Hoy en día, estos equipos normalmente tienen una conexión tienen una conexión de fibra óptica, Ethernet, por ejemplo, 10 gigas y así. Esta es la marca con la que más me ha tocado trabajar a mí, que es Calyx. Una marca muy bonita en el tema de GPON, DSLAM, cable modem y demás. Aquí, por ejemplo, me gusta este. Cada uno de estos puertos que ven aquí viene con un conector especial que se convierte, del conector sale un cable que tiene 32 pares. Cada par es un cliente. En este caso, este es de 48. Bueno, pero pensando un poco más en los Calyx, cada uno era unos 32. Eso vos ya lo cableas, cada uno de esos 32 pares que salen, y haces el tendido hasta el domicilio del cliente. Ese par llega hasta el domicilio del cliente, se conecta con un conector RJ11 al router del cliente, al modem del cliente, y listo, él va a tener su modem que convierte la señal de ADSL a Ethernet o a Wi-Fi y va a tener acceso a Internet. Y por el otro lado, estos equipos aquí abajo pueden ver, por ejemplo, puertos RJ45 o puertos SFP para fibra. A ver, este tiene su SFP acá. Este es GPON. Este tiene un montón de puertos de fibra. Pero tiene su... Este es de management. Aquí estaría, la verdad que no se ve bien. Pero estos puertitos de acá son módulos SFP. Que vos le comprás un modulito para que ahí entre un puerto de fibra óptica o Ethernet. Dependiendo del modelo hay SFP que te permite 1 gigabit por segundo, SFP Plus que te permite 10 gigas, QSFP que te permite 40, XFP que es otra forma de lograr 40 y así va variando. Pero lo que yo quiero llegar es que ADSL toma un montón de líneas de los clientes y lo transforma en el protocolo Ethernet. Ya lo puede mandar en 10, 40 gigas al resto de la red IP que ustedes están manejando. Ahora, esto dentro del domicilio puede variar, porque aquí es un ejemplo muy simple donde solo quiero Internet. Pero ¿qué pasa si en mi casa yo quería Internet y telefonía sobre la misma línea? Bueno, la conexión del DSLAM se mantenía. Y el DSLAM, fíjense, él podía hacer la división del tráfico. Lo que era telefonía a la PCTN. Lo que era datos a Internet. Sin embargo, al módem, el módem solo entiende la señal de Internet. No entiende nada más. Por lo tanto, en este cable, en este puerto, no le debía llegar al módem señales de telefonía si es que venían en el mismo cable. Entonces lo que se hacía, es usar un equipito que se llama splitter, que es como este. A ver, ¿cuál se parece más a lo que instalaba aquí los proveedores? Era una cajita, la verdad que no salía, era como esta más que todo. Un poquito más crema, color crema, que tiene dos puertos a un lado y un puerto por el otro lado. Ese puerto solo se conecta a la línea telefónica que viene del proveedor. Ese cable viene con datos y telefonía. Y aquí estos puertos cada uno estaba marcado. Uno decía teléfono y el otro decía modem. El que va al teléfono, bueno, el que dice teléfono va al teléfono y el otro va al modem. Entonces, este equipito de forma pasiva recibía la señal con las dos, recibió una señal con dos frecuencias diferentes, una de datos y una de telefonía, y él hacía la separación. Solo la señal de telefonía venía al puerto de telefonía y solo la señal de datos venía al puerto de datos. Y así hacía la separación. Y así todos podíamos seguir trabajando con nuestra comunicación como lo estábamos haciendo hasta ese punto. Ahora, agregado o por encima de lo que es DSL, y esto sigue viéndose hoy en día en muchas redes, pero en DSL era muy importante. DSL como tecnología propia tenía un problema a nivel de IP. Y era que
no permitía un tipo de autenticación. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Una de las mejores formas de realizar la autenticación entre un cliente y su proveedor era a través del protocolo Point-to-Point, PPP. Debido a las limitantes de ADSL y otras tecnologías como cable modem, en su forma más básica, no se podía lograr estas autenticaciones de forma simple. Entonces, ustedes van a encontrar bastantes ejemplos en redes y muchos de los que son proveedores de servicio pequeños, por ejemplo, utilizan todavía un concepto que se llama PPPoE, que es Point to Point Protocol over Ethernet, protocolo punto a punto sobre Ethernet. Este protocolo te permite realizar esa autenticación del servicio, incluso cuando la comunicación venga de un dispositivo que solo entiende Ethernet. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Mi computadora solo conoce Ethernet, o mi router solo conoce Ethernet. Lamentablemente, como solo conoce Ethernet, no puedo utilizar el protocolo PPP, porque el protocolo PPP es un protocolo de capa 2. O sea que yo o utilizaba Ethernet o utilizaba PPP, una de las dos. No podía usar ambos al mismo tiempo. Entonces se inventó este protocolo para que yo en mi equipo que utiliza Ethernet, arribita yo le agregue una capa del protocolo PPP. El módem DSL recibía esa información, él anulaba la capa Ethernet y él ya tenía incluido la información de Point-to-Point Protocol. O sea, me permitía camuflar la información del protocolo Point-to-Point dentro del protocolo Ethernet. De esa forma podía yo mandar mi autenticación hasta mi proveedor. Esto normalmente ya no se realiza en una computadora. No sé si a alguno le habrá tocado la situación porque esto igual se dejó hacer hace años, pero el proveedor te instalaba internet en tu casa con tu modemcito y en tu computadora ponía un programa. Y te decían, cada vez que vos querrás conectarte a internet tenés que abrir este programa, ahí está tu usuario y tu contraseña, y le das conectar. Y hacías la sesión. Solo malo es que el único que recibías internet era tu computadora. Si vos tenías más de una computadora, tenías que hablar con el proveedor y él te iba a instalar el programa también ahí, te iba a abrir tu propia sesión, pero te iba a cobrar por la segunda computadora. Ahora, eso se solucionó cuando salieron routers que contaban con el software para poder realizar esa comunicación de PPPoE por sus cuentas. Y es lo que se realiza hoy en día. Hoy en día muchos proveedores, por ejemplo ADSL, cable modem, tienen autenticación por PPPoE. Incluso a veces por GPON también tienen PPPoE. Pero no lo haces vos desde tu computadora, ni te enterás que lo estás haciendo. Tu router lo hace. Esa es una buena forma que tienen los proveedores de evitar, por ejemplo, que alguien se ponga entre medio de un cliente y el proveedor. Por ejemplo, que venga mi vecino y corte mi cable de ADSL y lo mande a su casa. O haga un puente entre ambos y diga, bueno, ahora ambos compartimos el medio, ambos vamos a tener internet, yo me compro mi modem ADSL, que esos venden en diferentes tiendas, incluso en el Chiriguano pueden encontrar. Me compro mi propio modem y, eh, y listo, ya puedo conectarme al proveedor. Lamentablemente no es así. Los proveedores protegen sus líneas al requerir una autenticación de tu parte. ¿Y cómo logran esa autenticación? Con PPPoE. Y en PPPoE vas a tener un usuario y una contraseña. En el extremo del proveedor vas a tener un servidor que se encarga de verificar ese usuario y contraseña. Un servidor PPPoE que puede estar conectado, por ejemplo, a un servidor Radius, que tiene una base de datos de todos los clientes. Ahora, sobre esta misma idea se creó otra idea similar, que es el cable modem, que es lo mismo que hemos hablado hasta ahorita de ASL, con la diferencia de que ahora también se tiene el manejo del cable coaxial. Entonces dijeron, así como hay el servicio de telefonía en casi todas las casas, muchas casas ya tienen no solo el servicio de TV cable, sino también ya tienen instalado el cable coaxial en sus domicilios. Entonces hagamos lo mismo. Le mando yo la señal de TV cable y de datos, y a veces incluso telefonía, sobre el mismo cable.
llega a su domicilio y va a existir un equipo splitter. Ahora bien, en cable modem, ese equipo splitter, ese que hacía la división del teléfono y el router y el modem, ya no lo realiza un equipo pasivo, muchas veces lo realiza el mismo cable modem, él se encarga de separarlo. Por eso van a encontrar modemcitos de cable modem que vienen con diferentes tipos de puertos, no solo vienen con el cable puerto coaxial y su puerto de Ethernet. A ver, vamos a tratar de encontrar uno que tenga también el puerto de telefonía. A ver si encontramos. Aquí está, por ejemplo. Este equipo tiene dos puertos de telefonía porque tiene un puerto de coaxial y Ethernet. Recibía la señal por el cable coaxial, sale la señal de telefonía por estos puertos y sale la señal de datos por los otros puertos. Una evolución a lo que intentaba hacer ADSL y debo decir que ADSL igual empató en esto, igual ADSL logró hacer la misma idea sin necesitar el equipo del splitter, porque el splitter ya está internamente en estos equipos. Entonces, coaxial hacía lo mismo. El cable modem hacía la misma idea, usar el cable coaxial para enviar múltiples tipos de señales. Y al igual que ADSL, coaxial logró crear una topología híbrida. Sin embargo, la topología híbrida del cable coaxial es mucho más conocida porque tiene un protocolo más eficiente que se llama protocolo DOCSIS. Este protocolo DOCSIS es uno que define lo que llamamos la tecnología HFC, la tecnología de híbrido fibra cobre coaxial. Perdón. ¿De qué se trata? Yo tiendo fibra óptica desde mi central hasta los nodos que están en los barrios y de cada nodo del barrio yo ya no salgo con fibra, sino que salgo con cable coaxial. ¿Por qué hago esa conversión? ¿Por qué estoy volviendo para atrás? Bueno, comprendamos el tipo de servicio que yo quiero ofrecer. Cable coaxial en su mejor forma puede llegar hasta 100 megabits por segundo. Fibra óptica obviamente puede tener mayores velocidades que eso. Sin embargo, yo tengo que analizar, ¿para qué voy a hacer un tendido de fibra óptica a cada domicilio si mi plan no va a pasar más allá de 20 megas? Si no estoy proyectando yo dar un servicio que llegue a los 100 megabits por segundo. En ese caso, puede ser una mejor idea que ya aproveche los cables que ya existen en los domicilios, que ya he tendido yo entre el proveedor y el domicilio para hacer este trabajo. Puede salirme más simple, más barato. Además, otro aspecto muy importante. El cable coaxial ya no es menos costoso que la fibra óptica. Ya más en muchos aspectos se ha vuelto más costoso por el tema del cobre. Sin embargo, para una persona regular, el hacer mantenimiento de un cable coaxial es mucho más sencillo que hacer el de mantenimiento de una fibra óptica. No sé cuántos manuales ustedes van a poder encontrar de cómo hacer un cable coaxial como lo que se necesita para estas instalaciones. Hay cables coaxiales más complejos, por ejemplo, para ciertos tipos de cámaras, para el tendido de este tipo de redes a nivel de proveedor, no al nivel de la casa del usuario, sino a nivel de proveedor, que requieren de herramientas más específicas, que tampoco son lo más complicado del mundo. Estamos hablando de un alicate que te puede costar 30 pesos. Pero el cable coaxial, yo puedo encontrar, si yo no soy hábil con mis manos, puedo encontrar hartas personas que me puedan hacer el servicio de que yo les diga, mira, por X motivo se cortó mi cable coaxial y ya no tengo internet. Y lo llamo al proveedor y me dice que van a venir tal día, pero nada, que no vienen. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puede venir un técnico, puede venir alguien que le entienda un poco al tema de electrónica, lo ve y dice, simplemente te lo cambio el cable o te hago un acople del cable. Porque no me animo a ir al poste, no quiero tocar lo que el proveedor te instaló. Entonces, donde se cortó, te hago una terminación, conseguimos un acople que tenga la misma impedancia, que eso
todo mundo que ha utilizado cable coaxial se les va a conocer ese aspecto de que tenemos que tener la misma, bueno, lo mismo resistencia en todo el circuito y listo, se instala. Si nos vamos a fibra óptica, eso está más complicado, especialmente en la manera en que los proveedores de servicio realizan la terminación de la fibra óptica en los domicilios. Entra la fibra óptica externa y la fusión de la fibra se realiza o se coloca, perdón, dentro de una caja de terminación simple. Y de ahí sale un patch cord de interiores que conecta la fibra. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa tengo una conexión de fibra de tipo JIPON. Lamentablemente yo no estuve en la instalación y yo no les entiendo por qué lo hicieron de la manera que lo hicieron. Estas cajas de terminación están diseñadas para que la fibra externa entre por un extremo y la fibra interna salga por el otro. O bueno, fibra externa también, depende de la manera que lo estés manejando, pero de una fibra a otra. Y comúnmente cuando es de una fibra externa a una fibra interna, la fibra interna no, no se convierte de cable a cable, sino que se convierte de cable a una terminación con un puerto hembra. O sea, yo termino la caja y la dejo lista para que quien sea pueda conectar un cable. Vamos a ver acá. Para que lo hagamos más gráfico lo que quiero explicar. Aquí estaría. Entonces yo realizo la fusión de fibra óptica y la acomodo y la protejo dentro de esta caja de terminación. Aquí es una pequeña bandeja donde vos pones tu termocontraíble bien resguardado y haces rodear todos los hilos de fibra óptica que no utilizaste, más el que sí utilizaste, más lo que se llaman las terminaciones de pigtail. Estos cablecitos que ustedes ven delgados, de colores, se llama pigtail. Es un cable que te venden que es el conector y una fibra que no termina en nada. Entonces vos la fusionás a la fibra externa, entonces tu fibra va a pasar de fibra externa a pigtail y va a terminar en este conector. Entonces, ¿cómo normalmente se trabaja de forma ordenada? Mi fibra viene de afuera, a ver, vamos a ver alguna fusión. Aquí está, este me gusta. Ahí está. Aunque malísima la calidad. A ver si hay otro. Este está haciendo su terminación. A ver esta, más chiquita todavía. A ver esta. Este está bien. Solo que... no. Es para otro tipo. Es de una terminación más de paso nomás. Sí, este está bonito para explicar cómo termina. Bueno, vamos a tener con el que está feo. Entonces, esta es la fibra externa. Esta fibra ingresa. Yo saco todo el aislante, saco toda la protección que tiene hasta que queden los hilos, hago la limpieza. Y luego estos hilos yo los tengo que fusionar. Esto que se ve un poco más plomito son lo que llamamos termocontraíbles. Entonces están aquí en la bandeja. Esos termocontraíbles protegen al cable, aparte que hacen un aislamiento para que la luz no se pueda salir del medio. Ahora, eso se fusiona con los pigtail que le mostraba, con esos cablecitos de fibra que son, fíjense así, un cable desnudo a un extremo, o sea, sin conector, y termina en un conector. Eso yo lo coloco en mi caja y dentro de mi caja coloco esto, un adaptador hembra a hembra. Mi conector viene, se conecta a ese adaptador y ya queda este conector hembra listo para que podamos conectar cualquier patch core. De esta manera, por ejemplo, sería lo bonito en un domicilio. Esto ya viene y se conecta al router. Y ya depende del tipo de largo que yo necesite del cable. Por ejemplo, de aquí ya puedo sacar 1 metro, 10 metros, lo que yo necesite. Eso sería lo ideal. Y aquí sería bastante práctico, a pesar de que este cablecito, como pueden ver, un patch cord de fibra óptica es bastante delicado.
un doblez mal hecho, lo pisás o algo y listo, se rompió. Gracias a Dios, hoy en día ya no es tan complicado encontrar este tipo de cables en el mercado. Yo creo que en el chiriguano tranquilamente los puedes encontrar. Y no son tan costosos. Un patch cord de 2 metros, por ejemplo, de monomodo, como el que ven acá, el azulito. Creo que lo puedes encontrar como en 25 pesos, algo así. Eh, como distribuidor lo puedes encontrar hasta en 15 pesos. No conozco bien el valor de mercado así nomás, pero un distribuidor que yo tengo, por ejemplo, me puede vender en unos 15 bolivianos, algo así. Entonces ya son más fáciles de adquirir. Sin embargo, los proveedores aquí tienen una mala maña de no seguir la norma. No te hacen el favor de terminarlo así. Ellos en realidad lo terminan como lo que se ve a la derecha. Entra el cable exterior, que sería el de arriba, y sale un cable interior. Entonces, si se rompe este cable, vos tenés que abrir esta caja, deshacer la fusión y volver a fusionarlo con un nuevo cable. Eso contribuye a que sea más complicado realizar las instalaciones en domicilio y mantenerlas. Eso más por un tema de pésimo manejo. Si se hiciera de forma correcta, no habría necesidad de complicarse. Esto obviamente lo hacen con el fin de poder disminuir los costos de la instalación, porque así te disminuís el pigtail y te disminuís el acople y comprar un patch cord. Entonces, en lugar de tener esos tres componentes, simplemente te compras un patch cord, lo cortas a la mitad y ya tenés para dos clientes. Entonces, eso lo hace más sencillo. No es lo correcto, pero es lo que se van a poder encontrar. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ya hemos hablado sobre ADSL y cable modem. No sé si alguien tendría alguna duda antes que entremos a fibra óptica. Muy bien, parece que no hay dudas, entonces vamos a continuar. Fibra óptica va a tener diferentes usos dependiendo de lo que ustedes quieran implementar, pero a nivel físico vamos a tener, por ejemplo, lo que se conoce como fibra hasta el domicilio, eh, hasta el edificio, hasta el nodo, depende de lo que quieran utilizar. Pero se trata de ver hasta dónde podemos proveer un servicio con fibra óptica. Esto se combina obviamente con otras tecnologías. Por ejemplo, la fibra hasta el lugar, FTTH, tiene que combinarse con tecnologías como Active Ethernet o GPON, por ejemplo. Mientras que el FTTN es más común utilizarlo mediante mediante redes eh, híbridas, como lo que mencionábamos con coaxial. Ahora, en el aspecto inalámbrico, no voy a darme mucha vuelta aquí, porque todo esto tenemos que cubrirlo en el módulo inalámbrico. Sin embargo, lo que sí podemos hablar es que son tecnologías de acceso principalmente móviles, como sería el tema celular cuando hablamos de redes celulares móviles, existen las redes fijas. Acceso de último recurso, como sería, por ejemplo, las redes satelitales. Y otras redes municipales, como el Wi-Fi municipal, junto con lo que es WiMAX. Son tecnologías que obviamente no son tan confiables como serían las tecnologías cableadas que hemos ido mencionando, pero nos pueden permitir un manejo adecuado de lo que nosotros necesitamos en ese momento. Muy bien, entonces esto es lo que yo quería comentarles del tema de conceptos de redes WAN. No sé si alguien tendría alguna pregunta. Perdón. Perdón, miren, bueno, así de pasada porque tampoco quiero meterme mucho en el tema de VPN. Ustedes tienen un módulo dedicado a seguridad, pero una alternativa como Red One también se la puede considerar a las redes de VPN. Se trata de una Red One que trabaja sobre otra Red One. O sea, VPN existe porque yo tengo un medio que ya me permite la interconexión normal.
La VPN me permite crear una red virtual privada que se llama. Sin embargo, aquí hago énfasis de algo muy importante y yo les voy a preguntar esto en la defensa si les toca el tema de VPN. ¿Todas las VPN son seguras? Y la respuesta es no. No porque sea VPN es segura. Una VPN te crea un túnel virtual. Es una conexión, es como crear un cable entre dos dispositivos. Ahora, ¿qué características tiene ese cable? Ah, puede ser una comunicación de texto plano, como serían los túneles GRE, por ejemplo. O podés agregarle características de protocolos seguros, como es la pila de estándares y protocolos IPsec, que te permite agregar encriptación, te permite agregar verificación de integridad. Parámetros que te permiten que tu comunicación sea segura. Ahora, sea o no segura mi comunicación, el beneficio de una VPN va a ser el permitirme una conexión entre diferentes sitios sin importar la complejidad de equipos que hayan intermedios. Es una buena forma, no es tan costoso, porque si yo hago la implementación de la VPN con mis equipos, nadie tiene por qué cobrarme extra. Ya depende de ustedes si no quieren hacer la VPN y quieren que les cobre su proveedor. Ellos también ofrecen ese servicio. Pero no hay nada complicado en hacer una VPN, entonces pueden hacerlo también por su cuenta. Y me va a permitir, dependiendo de la tecnología que yo utilice, hacer una red escalable. Obviamente, a diferencia de las otras WANs privadas que hemos mencionado, como yo decía el ejemplo de un radioenlace, una fibra oscura, si mi servicio de internet principal falla, también voy a perder mi servicio de VPN. Entonces, ahí hay una pequeña limitante. Esa es la otra tipo de redes WAN que quería mencionarles. Ahora, como no había ninguna duda respecto a los conceptos de redes WAN, vamos a pasar al siguiente tema, que es diseño de redes LAN. Saltó. Muy bien. Diseño de redes LAN. Este es un tema netamente teórico, pero les recomiendo que puedan tomar notas, que puedan identificar algunas cosas, porque este es un tema en su defensa. Sin embargo, este tema se puede llegarles con preguntas, perdón, voy a ir cerrando algunas de las ventanitas que fui abriendo, puede llegarle preguntas, por ejemplo, como VLANs o Spanning Tree. ¿Qué les van a preguntar? ¿Dónde entran esos protocolos en estos diseños que vamos a ir mencionando ahorita? ¿O de qué forma me pueden ayudar? ¿O si es que son necesarios? Yo les voy a ir adelantando que sí son necesarios, pero tenemos que entender en redes de gran escala cómo se van a ir manejando. Entonces, primero vamos a hablar de redes cableadas en campus. Ahora, pensemos primero en qué tiene de complicado hacer el diseño de una red. Si yo me siento a ver, digo, la mayoría de las empresas, sus redes de datos no son tan complejas, por lo tanto, enfocarme mucho en el tema de diseño no va a ser necesario. Y es verdad, en redes pequeñas, estos parámetros que vamos a ir mencionando son algo exagerados. Hay que tener en cuenta, desde ahorita yo les adelanto, que los conceptos que vamos a ver ahorita, no todos los van a poder aplicar en todas las redes que ustedes encuentren. Sin embargo, sí van a poder encontrar conceptos que son relevantes sin importar el tamaño de la red. Ahora, conforme las redes van creciendo, se va haciendo más complicados algunos aspectos, como los que pueden ver ahí. Diversos tipos de tráfico de red, o sea, si tengo telefonía, si tengo datos, si tengo video, que eso se combina con el tráfico de redes convergentes. Aplicaciones fundamentales, es decir, yo tengo que poder empezar a diferenciar qué tráfico es importante de cuál no es importante. Tener un control mucho más centralizado, por ejemplo. Todo eso hace necesario que yo pueda comprender mejor cómo está estructurada mi red. Y ahí entra primero lo que llamamos el modelo de diseño jerárquico, que es del que más les van a preguntar. Este modelo jerárquico se trata de una forma en la cual yo puedo comprender cómo mi red debe ser dividida en roles según las diferentes características de los dispositivos. Y se divide en tres capas.
la capa de acceso, la capa de distribución y la capa de núcleo. Estas tres capas les van a preguntar. Les van a pedir que ustedes puedan explicar la función de cada una de ellas y su utilidad. Vamos a empezar con la capa de acceso. Es la que va a existir en cualquier red de datos de una empresa. La red de acceso se trata de, o la capa de acceso, perdón, es la capa que da la cara al usuario final. A esto le van a preguntar, por ejemplo, yo les voy a decir, un access point, ¿en qué capa va a ir? En la capa de acceso. Un teléfono en la capa de acceso. Una computadora en la capa de acceso. Un servidor en la capa de acceso. Ahora, ¿qué es la capa de acceso entonces? Se trata de la capa donde van a haber switches dedicados a la conexión de equipos de menor velocidad. Equipos que comúnmente van a tener una velocidad máxima de 1 gigabit por segundo. En redes más extremas tal vez de 10. Pero comúnmente te vas a encontrar con equipos de usuario final. Teléfonos, computadoras, equipos inalámbricos. Ahora, estos switches tienen la tarea de, por ejemplo, proporcionar el manejo de los puertos de acceso de VLAN. O sea, ellos hacen el marcado de la VLAN, ellos inician el marcado de la VLAN desde el cliente para arriba. Además de ello, ellos tienen que contar con los puertos necesarios para poder dar servicio. Entonces, normalmente van a ser equipos con una cantidad alta de puertos y puertos comunes como puertos Ethernet de 1 gigabit, de 100 megabits por segundo y así. Y cualquier otro aspecto físico, por ejemplo, como lo que es la alimentación por Ethernet, Power over Ethernet o PoE. En el módulo inalámbrico vamos a expandir los diferentes estándares que tenemos en PoE. Sin embargo, vale la pena mencionar un poco el concepto, y va a ser algo que ustedes van a hablar cuando les toque este tema. PoE les permite a ustedes tomar 4 de los hilos del cable UTP, los 4 hilos que no hemos utilizado hasta ahora, los del par celeste y los del par café. Estos hilos te permiten enviar una alimentación eléctrica de menos 48 voltios DC, si estamos hablando del estándar. Y de esa forma puedes alimentar equipos como teléfonos IP, access point, cámaras IP, por ejemplo, que sería otro temita, y televisores de manejo IP y otras cositas que vamos a ver más adelante en el módulo inalámbrico. Entonces, este tipo de capa va a ser la dedicada al manejo del acceso del cliente. Y uno de los aspectos importantes de este modelo de 3 capas es que hacemos una división de las tareas. Fíjense que eso no es todo lo que debería hacerse. Por ejemplo, está el enrutamiento intervilán. La capa de acceso no lo va a hacer. Normalmente los switches de acceso van a ser de tipo capa 2. No van a tener una necesidad de ir más allá. Luego vamos a tener la capa de distribución. Ahí la capa de distribución va a ser equipos un poquito más complejos. Estos equipos van a permitir un mejor manejo en lo que va a ser la redundancia. Fíjense que cada uno de los switches de acceso, por recomendación, y si se dan cuenta esto es costoso. O sea, fíjense la cantidad de switches que voy a tener y la cantidad de enlaces. Idealmente estos enlaces van a ser de tipo redundante y van a ser manejados de forma inteligente mediante, por ejemplo, el protocolo Spanning Tree. Si alguien les preguntara, ¿Spanning Tree entra en esta topología? ¿Es necesario? Claro que es necesario. Spanning Tree tiene que permitir que estos enlaces redundantes funcionen sin causar ningún tipo de bucle. Además, a pesar de que lo vean aquí arribita, fíjense que aquí hay un Ether Channel. No está limitado ese Ether Channel solo a la capa de núcleo. Ether Channel también puede existir entre la capa de distribución, por ejemplo, y la capa de acceso. O entre los mismos switches de distribución también podrían tener. Todos estos cables que ven que sube del switch de acceso al de distribución, podrían ser varios cables. Todo esto que tenemos acá. Perdón, vamos a poner el puntero. Estos cablecitos que van subiendo podrían ser de dobles, 4 cables, depende de lo que se tenga. Ahora, aquí la capa de distribución hace un trabajo importante.
Él es el que se encarga del enrutamiento inter-VLAN. Él es el que inicia la capa 3. Pero su tarea es el enrutamiento entre las redes locales que tenemos aquí. Todo lo que salga de las redes locales y se quiera ir a otro edificio o a internet, se lo pasa a la capa de núcleo. Pero la capa de distribución está pensada para decir todo lo que pase aquí a nivel local, yo me encargo. Eso va a incluir, por ejemplo, servicios diferenciados, calidad de servicio, identificar qué tráfico está viajando en mi red y asignarle su propia característica y su propia prioridad. Ahora, finalmente todo eso se lo pasamos, lo que tenga que salir de la red, se lo pasamos a la capa de núcleo. La capa de núcleo está compuesta por equipos mucho más pesados. Ya más adelante vamos a ver esa diferencia en categorías. Pues son equipos mucho más avanzados que van a permitir lo que es enrutamiento a redes de internet o a redes de mayor tamaño. Además de eso, pueden realizar tareas como el nateo. Pueden realizar tareas más avanzadas. Entonces son equipos que van a realizar tareas pesadas para mi comunicación de red interna a red externa. Ellos pueden trabajar tanto en la capa 2 como en la capa 3, depende de qué funciones tomó la capa de distribución. Este sería el modelo ideal y ya por arriba ya puede haber otros equipos como los firewalls. Ahora, este modelo es el modelo ideal para los switches. Sin embargo, no tiene que a la fuerza tener estas tres capas todas las redes que encontremos. Normalmente vamos a tener una capa de acceso y vamos a tener una segunda capa que es la que ya hace el enrutamiento. Y a veces hasta la parte de firewall y otras cosas. Hay un modelo, y esto les van a preguntar, así que les recomiendo que tomen nota. Van a decir, este modelo es el ideal. ¿Será que todas las empresas pueden tomar este modelo? ¿Qué pasa si una empresa es más pequeña? ¿Qué puede hacer? La respuesta va a ser utilizar el modelo de núcleo colapsado. ¿Cuál es el modelo de núcleo colapsado? Es en el cual la capa de núcleo y la capa de distribución se combinan. Ya no tengo esas dos capas separadas, sino que las dos están compuestas por un mismo tipo de dispositivo que hace todas las funciones: enrutamiento interno, enrutamiento externo, calidad de servicio, nateo, todo lo que haga falta. Que eso va a ser lo común. Si ustedes analizan muchas redes pequeñas, tenemos switches, tenemos access points y luego tenemos un router, que ese ya va hacia internet. Los switches, los access points son su capa de acceso y el router es su capa de distribución y núcleo, su capa de núcleo colapsado. Ahora, este modelo es el que presenta Cisco. Dice en el modelo de Cisco, no es el único en el cual con el único que pueden utilizar este modelo. Todas las marcas venden sus equipos, dicen, este es mi equipo de nivel núcleo, este es mi equipo de nivel de acceso, de diferentes capacidades. Ahora bien, lo que hacen es que en base al hardware de sus equipos, les ponen una categoría para que vos como ingeniero a la hora de diseñar tus redes puedas escoger el producto correcto. Ahora, no solo se basa en este modelo, no es lo único que vamos a diseñar en redes, porque por ejemplo, y esto les pueden preguntar si solo hablan sobre este modelo y nada más. Pueden decir, ya, ahí está bonito, ahí yo entiendo dónde van todos los switches y todo lo demás. Pero eso es todo. ¿Qué pasa con mis routers que hacen VPN? ¿Qué pasa con mi DMZ, mi zona desmilitarizada? ¿Qué pasa con mi granja de servidores? Entonces, este no es el único modelo, es uno de los modelos en los que te vas a apoyar. Ahora, hay otras formas en las cuales también se pueden diseñar las redes. Este no es el modelo obligatorio, este es un modelo de referencia como buenas prácticas de diseño. Vamos a buscarles ahorita un diagramita.
Aquí está. Por ejemplo, también pueden encontrarse con este diseño. Este diseño es un modelo diferente, es lo que llamamos la arquitectura empresarial, que es un modelo en base a las funciones de cada dispositivo. Fíjense, ya no solo tengo el modelo de 3 capas, sino que el modelo de 3 capas, por ejemplo, funcionaría aquí. Este sería el modelo de 3 capas. Pero no es todo. Por ejemplo, puedo tener una granja de servidores, que es un bloque dedicado a esa tarea, que va a tener sus propios equipos. Tenemos el aspecto de conexión a Internet, comercio electrónico, VPN, acceso remoto, la parte del proveedor de servicios, que si bien yo no lo manejo, existe, y mis sucursales, mis centros de datos en la nube, por ejemplo. Diferentes bloques que también deben formar parte de mi diseño. Ahora, el diseño de 3 capas es un buen diseño, pero no va a permitirte cubrir todos estos bloques. Que en cada bloque vas a tener que encontrar la mejor manera de poder diseñarlo. Ahora, ustedes tienen que, si les preguntaran, poder mencionar esto. Si ustedes le dicen, por ejemplo, ¿es todo lo que tengo que hacer el modelo de 3 capas? Y ustedes lo que tienen que responder es, el modelo de 3 capas cubre la parte del diseño LAN. Sin embargo, si queremos ver bien la conexión hacia el proveedor de servicio, por ejemplo, VPN y otras cosas, tendríamos que ver un esquema, y ya le pueden hacer ustedes un diagramita como este, un esquema en base a las funciones de la red empresarial. Vamos a tener que tener otro segmento dedicado al e-commerce, otro segmento dedicado a la conexión a Internet, por ejemplo, o a las VPNs. Depende de qué es lo que se quiera realizar. Deben ahí comentar de que si bien no estamos limitados solo al modelo de 3 capas, cada sección de las redes empresariales van a tener su propio diseño que se debe cubrir. ¿Por qué no les estoy hablando de los otros diseños? Porque ahorita nos estamos enfocando a lo que es necesario dentro de esa evaluación, el diseño LAN. Eso es lo que le van a pedir que ustedes puedan comprender. Ahora, dentro de ese diseño LAN entran diferentes características que ya hemos ido mencionando, que ustedes pueden utilizar para explicar qué ventajas tienen los diferentes, por ejemplo, las diferentes conexiones que tiene el modelo de 3 capas. Por ejemplo, la escalabilidad. Nosotros hemos mencionado diferentes tipos de estrategias que vamos a utilizar para permitir la escalabilidad de las redes. Por ejemplo, redundancia. Vamos a lograr tener enlaces redundantes en nuestra red, pero de manera inteligente. Hemos esta semana aprendido sobre el protocolo de Spanning Tree. Ese protocolo me protege para lograr tener una verdadera red redundante sin necesidad de tener bucles, evitando, mejor dicho, que tengamos bucles. De esa manera podemos trabajar sin ningún tipo de complicación. También tenemos el manejo de disminuir los dominios de fallas. Cuando mi red empieza a dejar de funcionar de manera correcta, lo que llegamos a tener es diferentes posibles lugares donde va a fallar nuestra red. Cuando yo hago una división de funciones, como en el dominio de 3 capas, yo tengo la ventaja de que, por ejemplo, no funciona mi enrutamiento. Yo ya tengo una capa de dispositivos a las cuales puedo dirigir mi atención. Es decir, aquí es donde está fallando algo. Aquí es donde hay algún problema y no estamos teniendo la comunicación adecuada. Esto me permite crear dominios de falla mucho más pequeños y hacer que los problemas de la red, hacer que el tiempo que me toma a mí de solucionar los problemas disminuya en gran medida. Ahora, a esto tenemos que agregarle que vamos a poder diferenciar el reemplazo de dispositivos, el mantenimiento de dispositivos, especialmente si nos enfocamos al nivel de capas. En una red pequeña va a ser simple.
Falla algo de capa 3, es el router. Falla algo de capa 2, pueden ser los switches únicamente. Pero en redes más grandes, esto no va a ser un manejo tan simple. Por lo tanto, si hacemos un modelo de múltiples capas, como el que hemos mencionado antes, va a ser una forma mucho más sencilla para mí de poder realizar lo que es troubleshooting. Podemos también utilizar estrategias o tecnologías que nos permitan aumentar lo que sería el ancho de banda o aumentar la capacidad de mis enlaces. Este aumento de mi capacidad me va a permitir poder enviar datos a mayor velocidad y también crear cierta redundancia. Y la forma en que hemos aprendido que se va a lograr esto es a través de Ether Channel. Entonces, aquí es donde va a entrar, por ejemplo, el concepto de Ether Channel. Aquí les pueden preguntar, digamos, ¿de qué manera mejorarías la capacidad de los enlaces? Con Ether Channel. Y ahí les pueden llegar a preguntar, ¿y cómo hacerme, por ejemplo, una configuración de Ether Channel? Y ahí les va a tocar mostrar los comandos que han aprendido el día de ayer de cómo crear un channel group, por ejemplo, en Cisco. Tenemos la capa de acceso que podemos expandirla gracias a lo que es tecnología de Wi-Fi. Vamos a tener un módulo donde varias clases vamos a dedicar solo al tema de diseño y manejo de Wi-Fi. Hemos aprendido sobre los protocolos de enrutamiento dinámico que nos permiten extender nuestras redes de capa 3 de manera más simple y eficiente. Hay diferentes protocolos, hemos visto algunos con sus limitantes, como por ejemplo EIGRP, que solo funciona con Cisco, RIP, que solo permite una cierta cantidad de routers en cada posible ruta, y OSPF, que es un protocolo que consume mayores recursos que RIP, por ejemplo, pero que nos permite crear un diseño de área múltiple. Ahora, cuando hablamos de los tipos de dispositivos de red, aquí, antes de que entremos a esta parte, no los quiero saturar tanto con la teoría, vamos a tomarnos un descanso. Pero al volver, vamos a tener, hay 3 de sus compañeros que todavía no han tenido su defensa. Y yo sé que les dije ayer eh, que solo iban a defender 2, pero vamos a pedirle a los 3 que nos puedan defender el día de hoy. Los temas que vamos a pedirle, yo les dije que eran Spanning Tree y Ether Channel. Entonces, a 2 de ellos le vamos a pedir Spanning Tree y a uno de ellos le vamos a pedir Ether Channel. Entonces, los 3 que nos quedaban serían Carla, Edwin y María. Entonces vamos a pedir el primer nombre que le va a tocar Ether Channel y a los otros 2 le va a tocar Spanning Tree. Entonces a María le va a tocar Ether Channel y tanto a Edwin como a Carla le va a tocar lo que sería STP, Spanning Tree. Entonces, volviendo del receso, vamos a empezar con María, luego con Edwin y luego con Carla, para que nos puedan explicar estos temas. Entonces, continuamos en 10 minutos. Muy bien, continuaremos. Y para iniciar le vamos a pedir a María Jael que nos pueda explicar el tema de Ether Channel. Buenas noches, ingeniero. Vamos a hablar sobre Ether Channel. Ok, la idea de Ether Channel es que me pueda proveer con una forma inteligente en lo cual mi switch se diga a sí mismo de que si 2 enlaces que van de los mismos dispositivos puedan trabajar de forma conjunta, puedan estar encendidos al mismo tiempo. Ether Channel se trata también de crear un puerto lógico que está compuesto por múltiples puertos físicos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de hacer un Ether Channel? Pues la idea principal sería que yo pueda tener una mayor capacidad de comunicación por encima de mi enlace Ethernet. La otra idea es que yo pueda contar con
una mayor redundancia. O sea, que yo no solo dependa de un puerto físico, sino que también dependa de múltiples puertos físicos que me van a poder ayudar. Algunas características principales es que no me permiten mezclar diferentes tipos de interfaces. Algunas pautas para la configuración de Ethernet es que las interfaces puedan soportar Ether Channel, que tiene que estar en la misma velocidad, en el mismo duplex, en la misma VLANs y en los mismos rangos de VLANs. Una vez que hemos comprendido que tiene que estar en el mismo rango, velocidad, duplex y VLANs, se nos va a hacer como, perdón, se nos va a crear un interfaz lógico llamado port channel. Este port channel se va a replicar el estado de todas las otras configuraciones. También hablamos del protocolo PHP. Este protocolo es un protocolo de propietario Cisco. Está diseñado obviamente para usarse en dispositivos Cisco y su propósito es que los dos switch que se puedan, perdón, y su propósito es que los dos switch se puedan enviar paquetes y le permitan negociar el estado de Ether Channel. En PHP tiene los siguientes modos, que es encendido, el desirable y el auto. Cuando en un switch se puede configurar sus puertos Ether Channel en uno de los dos modos. O sea, si lo ponemos en modo desirable, o sea, deseable, el switch en forma constante va a mandar un mensaje diciendo como que se quiere enlazar mediante Ether Channel. Mientras que si lo ponemos en el modo auto, esta también está configurado para recibir solicitudes, pero él no envía esas solicitudes de forma activa, solo que espera que alguien que está en modo desirable le responda. También hablamos del protocolo LACP, que es lo mismo que PHP, solamente que es estándar, que funciona para los demás switches. De este modo, solamente cambian los nombres de los modos que serían el activo y el pasivo, en vez del deseable y el automático. Eso sería todo, ingeniero. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces continuamos con Edwin Jesús, que nos va a hablar sobre Spanning Tree. Buenas noches, ingeniero. Spanning Tree viene a ser el protocolo no STP, el cual es un protocolo de red de la capa 2, el cual su función principal no es la de gestionar la presencia de bucles dentro de topologías de red, y esto pasa debido a la existencia de diferentes enlaces que puedan ser redundantes, pero a la vez son necesarios en muchos casos para poder garantizar la disponibilidad de distintas conexiones. Bueno, este protocolo además nos permite que los dispositivos de interconexión puedan activarse o desactivarse automáticamente dentro de los enlaces de conexión. En cuanto a los bucles, usualmente estos bucles que lo que el protocolo hace es quitarlos. Se ocurren usualmente cuando hay rutas alternativas hacia un mismo destino, ya sea una máquina o un segmento de red. Y estas rutas alternativas pues son bastante necesarias para poder proporcionar redundancia y así ofrecer una mayor fiabilidad de la red. Cuando ocurren demasiados los bucles, pueden incluso dejarnos inutilizable lo que es la red. Entonces, este protocolo STP lo usamos para prevenir eso. Algunas de las ventajas que podría tener el protocolo es que se tiene una mayor disponibilidad dentro de la red, es decir, nos permite mayor actividad de la red. Además, nos permite una protección contra el tiempo de inactividad o no disponibilidad. Además, son tolerantes a fallas, ya que eliminan los únicos puntos que fallan
y pueden asumir algunas tareas ejecutadas por rutas o dispositivos que fallen. Como mencioné anteriormente, este protocolo se lo utiliza en la capa 2, es decir, lo usa usualmente en switches y bridges. Eso sería todo, ingeniero. Ya, muchas gracias, Edwin. Entonces, Muchas gracias. finalmente, Carla, que también nos va a explicar sobre Spanning Tree. Buenas noches, ingeniero. Yo le voy a explicar lo que continúa de Spanning Tree. Spanning Tree es un protocolo que permite a las redes LAN Ethernet tener enlaces redundantes en una LAN, mientras se solucionan los problemas conocidos cuando se agregan enlaces extra. Usar enlaces redundantes nos permite mantener funcionando la red cuando un enlace falla o incluso si el switch completo falla. Una red que está bien diseñada no debería tener un único punto de falla, por lo que debería continuar funcionando si existe esa falla. STP previene 3 problemas comunes que ocurren por un motivo. Si no usaríamos este protocolo, una trama sin el uso de este protocolo, mejor dicho, una trama podría viajar durante horas, días, incluso para siempre en la red, hasta que el enlace, caiga así definitivo. Uno de estos problemas sería la tormenta de broadcast, que, a ver cómo le explico, que se produce cuando existen muchas tramas de difusión atrapadas en un bucle de capa 2, que se consume todo el ancho de banda disponible. Como consecuencia, no hay un ancho de banda disponible para el tráfico legítimo y la red deja de estar disponible para la comunicación de datos. Esto viene a ser una denegación de servicio eficaz. Otro de los problemas que hay viene a ser la tabla de direcciones MAC inestable, ya que la trama viaja desde la PC hacia el switch 3, donde aprende que para llegar a la dirección debe llegar por un puerto. Luego la trama viaja hasta el switch 2 y luego el switch 1 nuevamente vuelve hasta el switch 3. En este momento el switch 3 ve que para llegar a la dirección MAC debe llegar por un puerto Gigabyte 01, que es por donde llegó esta trama. Otro problema que viene a tener sería múltiples de transmisión de trama. Las tramas que viajan en un bucle infinitamente en una tormenta de broadcast causan un tercer problema, múltiples copias de trama que llegan al destino. En resumen, la tormenta de broadcast es el envío de una trama repetidamente en el mismo enlace, consumiendo partes significantes de la capacidad del enlace. El problema de la tabla de direcciones MAC inestable sería la actualización constante de una tabla de dirección MAC en el switch con entradas incorrectas en reacción a las tramas en bucle, resultando una trama que se envían en locaciones incorrectas. Y múltiple transmisión de tramas vendría a ser un efecto secundario de las tramas en bucle, en las que se envían varias copias de una trama al host de destino previsto, confundiendo así al host. Eso sería, ingeniero. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por su explicación. Y aprovechando en esta parte, voy a pasarles el tema de la evaluación. Entonces, como se acuerdan, en la primera parte cuando iniciamos este módulo, yo les hablé sobre que íbamos a tener 2 tipos de evaluación. Una evaluación práctica, donde iba a hacer un caso de estudio, y una evaluación oral. La evaluación oral la vamos a tener el día martes, que va a ser nuestra última clase. Y el día lunes voy a asignar yo los turnos que van a tener para el día martes. Tienen que conectarse únicamente en el turno que les corresponda. Vamos a dividirlo en bloques de 10 minutos. Esa evaluación va a ser durante esos 10 minutos, que van a ustedes que hablar sobre alguno de los temas que le va a tocar al azar y similar a lo que está pasando acá, y vamos a hacer una secuencia de
de preguntas. ¿Cómo los voy a evaluar? Aquí está, y esto lo pueden encontrar en la carpeta que les he compartido, ahí entre las diapositivas. Está la explicación de cada uno de los puntos que yo voy a evaluar hasta evaluar sus 100 puntos de la evaluación, que van a ser equivalente a 50 dentro de los 100 que tiene la materia. Y, perdón, aquí está. Este es el caso de estudio. Es un documento que ustedes tienen que revisar y cada uno, esto va a ser un trabajo individual, debe presentarme una solución para este caso de estudio. Aquí están las explicaciones. Se tienen que presentarme un informe que incluya un diagrama lógico de la red, que tenga las direcciones de red que van a asignar. Van a ver que hay una parte que deben hacer un poco de subnetting, de los interfaces que han utilizado. También deben incluirme la configuración de los dispositivos. Pueden hacer una simulación con Packet Tracer, con GNS3. No es necesario que me presenten la simulación. Basta con que me presenten las configuraciones en los archivos. Entonces esto lo vamos a cambiar porque esto en realidad es para ustedes, va a ser hasta el día miércoles a las 7 p.m. Entonces, a partir de hoy día ya pueden empezar a trabajar. Van a ver algunos conceptos de VLAN, van a ver conceptos de Ether Channel, Spanning Tree, DHCP y enrutamiento, que van a ser los temas que van a poder ver durante este caso de estudio. Ahora, el examen teórico, también pueden encontrar aquí abajo los 4 temas que yo voy a sortear ese día con cada uno de ustedes. Es decir, cuando tengamos la sesión de 10 minutos con cada uno, al iniciar vamos a hacer un sorteo en el cual al azar les va a salir uno de los 4 temas. Ahora, a modo de que no sea tampoco tan complicado, voy a sortear 2 temas. Ustedes van a elegir uno de esos 2 temas y ese van a defender. En caso que justo les salga el tema que no entienden bien, que no manejan, pueden elegir un segundo tema. Y les voy a dar la chance de que si durante la defensa se dan cuenta de que no les está yendo tan bien o no se acuerdan tan bien del tema que escogieron, pueden ir al otro tema. Pues, digamos, si sorteamos y sale Spanning Tree, y ustedes dicen, le sale Spanning Tree y DHCP, y ustedes dicen voy a hablar sobre Spanning Tree, si ustedes en medio camino se dan cuenta de que no se acordaban tanto de Spanning Tree, pueden cambiar a DHCP. Ya su evaluación va a ser sobre los 2 temas. Pero hay esa posibilidad de que ustedes puedan manejarse mejor durante la evaluación oral. Entonces, volviendo a la otra parte, ¿qué les voy a calificar? Va a ser la forma en que se van a expresar, o sea, que también pueden explicarme los temas en el aspecto de terminología, cómo han entendido ustedes los conceptos y también la claridad con la que van a hablar. Para ese rato voy a necesitar que puedan encender sus cámaras. Entonces ahí va a ser necesario que se encuentren en algún lugar donde puedan estar tranquilos, donde puedan hacer la exposición. Y ahí vamos a hacer ya la evaluación uno por uno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, Sí. el tema de la defensa oral, ¿solo van a ser 10 minutos? Sí. ¿O se puede alargar a más o puede ser menos? Dentro de la defensa yo les voy a dar 6 minutos para hablar. Ustedes tienen esos 6 minutos que pueden usarlos completos. Yo los voy a parar si es que no han terminado todavía de explicar, pero idealmente tienen que poder completarlos. Si ustedes no logran completar los 6 minutos, eso también va un poco por debajo para su calificación. Durante la defensa final, cuando ustedes estén frente al jurado, les va a ir mejor si ustedes hasta se pasan del tiempo. Si ustedes pueden seguir hablando del tema, obviamente sin repetir, sin inventarse cosas, mientras todavía tengan más de qué hablar del tema, está bien. Porque durante la evaluación, si ustedes se pasan el tiempo, simplemente los van a detener. Pero es importante que ustedes puedan demostrar que conocen sobre el tema. Así que si se pasan del tiempo, yo los voy a detener. Si llegan justo a los 6 minutos, está bien también. Pero busquen no estar por debajo de esos 6 minutos. ¿Alguien más tenía una pregunta?
Mm. Muy bien, entonces voy a pasarles este archivo por ahorita en el chat y también se los voy a dejar en el... Perdón, le voy a pasar este archivito por el chat y también se los voy a pasar en el grupo de WhatsApp para que lo tengan. A ver... oh, a ver, dame un segundo porque me ha dado un problema el enviárselo. Parece que se lo voy a tener que pasar nomás por WhatsApp. Así que dame un segundo. No le gustó a Zoom que quiera pasar ese archivo. Muy bien, en lo que se los voy enviando, vamos a continuar con la clase. Entonces estábamos hablando sobre diseño de redes. Y en esta parte de diseño estábamos mencionando los tipos de dispositivos. Bueno, hablemos sobre los equipos de redes. En el caso particular, switches y las características. Hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, estos que ven acá son lo que llamamos de tipo Blade o tipo chasis, por ejemplo. Estos equipos de tipo chasis son que te viene una carcasa donde podés vos empezar a agregar diferentes tarjetas, cada una con su propia característica, es decir, tarjetas para el tema de fibra óptica, para el tema de cable de cobre, diferentes funciones. Y dependiendo del tamaño que tengan, estas tarjetas o estos switches, te va a permitir cosas como administración en la nube, hay algunos que están dedicados para el manejo de data centers, para proveedores de servicio, y dentro de esas ideas, para que nosotros entendamos qué es lo que necesito, debo comprender algunos puntos. El primero, lo que sería la densidad de puertos. La densidad de puertos se trata de la capacidad, la cantidad de interfaces y la capacidad y la velocidad de cada uno de esos interfaces. Por ejemplo, si yo tengo un switch de 24 puertos, entonces ese dispositivo tiene una densidad de 24. Ahora, esa densidad va a ir variando dependiendo de la necesidad que yo tenga. Aquí, por ejemplo, pueden ver un switch con densidad de 24 puertos y un switch con una densidad de más de 1000 puertos que pueden existir. Depende de lo que ustedes quieran hacer. Dentro de esas características que podemos llegar a encontrar, también existe lo que son las velocidades de los puertos. Y aquí entra un factor muy importante, lo que llamamos la capacidad de conmutación o la capacidad de switching. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a los switches vamos a decir, por ejemplo, de capa 2, sencillo, los switches de acceso. Perdón, dame un segundo.
Mil disculpas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar únicamente en la cantidad de puertos de red que tiene mi dispositivo y nada más. Ahora, esto no justifica bien si nosotros ponemos a pensar que lo único importante es la cantidad de puertos y su velocidad de cada uno. No justificaría la existencia de switches de mayor costo o mayor capacidad, porque hablábamos, por ejemplo, de los switches de acceso y los switches de distribución. Voy a mostrarles algo, a ver. Vamos a irnos un ratito con los switches de Juniper. Esto me gusta utilizarlo de ejemplo. Más que todo porque son switches que están más fáciles de categorizar. Por ejemplo, están los diferentes niveles. Ahora, nosotros tenemos switches como el 2300, por ejemplo, que es un switch de 48 puertos, de 1 gigabit, tiene 4 puertos hasta de 10 gigabits. Y existen switches cada vez más grandes, como el 4300, 4650, que van teniendo cada vez mayor capacidad de interfase y mayor velocidad. Ahora, dentro de estas características que los definen, está algo que se llama la capacidad de conmutación. Por ejemplo, este switch tiene una capacidad de conmutación de 2 terabytes por segundo, mientras que este más pequeño, por ejemplo, el de aquí, por ejemplo, tiene 166 gigabits por segundo. O sea, muchísimo más bajo que el que habíamos mencionado antes. Esto implica de que los switches, mientras mayores sean sus funciones, como de distribución de núcleo, más va a ser su requerimiento de un factor llamado conmutación. Ese factor refleja cuánto realmente mi switch puede transferir de información, puede recibir y enviar. Mientras más alta sea la capa a la que pertenece mi switch, obviamente voy a necesitar una capacidad de switching aún mayor. Porque si nos ponemos a pensar, mi switch va a tener, por ejemplo, que manejar un switch de acceso, va a tener que manejar simplemente la conexión de internet de 20 computadoras, que cada computadora máximo va a manejar 1 gigabit por segundo. Mientras que en los switches de distribución, lo que hacemos es conectar múltiples switches de acceso. O sea que si cada switch de acceso tenía que manejar 20 gigabits por segundo, por así decirlo, y yo tengo 4 de esos switches conectados a un switch de distribución, el de distribución no tiene que ser capaz de manejar solo 20. Va a tener que ser capaz de manejar 20 gigabits por segundo por cada switch que está conectado a él, o sea, 80 gigabits por segundo de tráfico. Mientras más alta la capa, mayor la necesidad de tráfico. Ahora, si ustedes van a las marcas buenas, que sí te expresan cuánto tiene de switching su dispositivo, ustedes pueden decirme, pero, o sea, el switching es un factor lógico. Tomás las velocidades, sumás las velocidades de todos los interfaces y ahí te sale el switching. Por ejemplo, acá podemos decir 48 de 1 gigabit por segundo. Y vamos a ver qué más tenemos. A ver. No, aquí por ejemplo un caso más específico y más bonito en el tema de conmutación. Tiene 48 de 1 gigabit por segundo más 4 interfaces que pueden trabajar hasta 10 gigabit por segundo. Aquí por ejemplo lo podemos plantear de una forma más simple. 48 gigabit por segundo entre los puertos de cobre más 40 gigabit por segundo de los puertos de fibra, 88 gigabit por segundo. Aquí hay un factor muy importante. Aquí vemos que mi capacidad de switching en realidad es de 176. Entonces ustedes podrían decirme el doble. ¿Y para qué necesita el doble un switch? Para la transmisión y la recepción de información. Para poder hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿no hacen eso todos los switches? Deberían. Pero ustedes podrían decirme, por ejemplo, qué provecho tiene que yo me compre un switch Cisco, por ejemplo, de los pequeños, los SMB, que son para empresa pequeña,
¿De qué sirve que me compre de esos para mi red? Y mejor me compro uno de marca desconocida, igual de la misma cantidad de puertos y velocidades. No me va a afectar porque es una red pequeña. Bueno, lo malo es que los switches de origen un poquito más dudoso o de calidad dudosa no te van a permitir el manejo de cosas tan importantes como lo que es el switching a alta capacidad. No vas a poder realizar, si te venden un switch de 48 puertos, muchos te van a decir, tiene un switching de 48. O sea que solo va a permitir 24 de subida, 24 de bajada. El switching tiene que cubrir la capacidad full duplex, subida y bajada. Todos los puertos enviando y recibiendo información en su máxima capacidad al mismo tiempo. Eso es el switching real. Y muchas marcas no pueden lograr un switching completo y real debido a la baja calidad de sus componentes, a una mala función de su software y parte del bajo precio que tienen, pues viene con esa idea. Vos querías un switch más barato, pues te voy a ofrecer un switch más barato disminuyéndote la capacidad del mismo. Entonces tenemos que saber investigar bien qué capacidad yo espero poder transmitir sobre ese switch que he comprado. Otra característica que ya la hemos mencionado un poco, lo que es la alimentación eléctrica por PoE. Es decir, poder mandar 48 voltios DC sobre un cable Ethernet. Es algo que viene como función de algunos switches. Tengan mucho cuidado, y esto lo vamos a expandir bien en el módulo inalámbrico, pero hay estándares que definen el voltaje y la potencia que puede soportar PoE o que maneja PoE en cada switch. Hay marcas que tienen su propio estándar privado de PoE, por ejemplo, Ubiquiti. Ubiquiti tiene productos actualmente, la mayoría que trabajan en el estándar. Les doy de caso, trabajan con menos 48 voltios DC. Sin embargo, muchos de sus productos antiguos trabajaban con un voltaje de PoE que algunas marcas manejaban en privado, que era 24 voltios DC, menos 24 voltios DC. Eso hace que no todos los inyectores que le decimos de PoE que van a encontrar en el mercado, o todos los switches de PoE que van a encontrar en el mercado, van a trabajar con cualquier dispositivo. Si tu equipo que espera recibir PoE trabaja con los estándares, no va a poder trabajar con estos equipos PoE que no cumplen con los protocolos, que no siguen los protocolos comunes. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero vamos a tener nuestro tiempo para profundizar en eso. El manejo de multicapa. Hemos mencionado, por ejemplo, lo que es la esencia de la capa 2, capa 3. Ahora, con algo que buscan estos switches, como hemos mencionado, por ejemplo, para hacer el trabajo de capa 3, yo les he dicho, los switches no están en sí diseñados para poder hacer el manejo de enrutamiento. ¿Por qué? Porque manejan con lo que es procesamiento a nivel de puerto. Sin embargo, a modo de poder solucionar ese problema, lo que se ha hecho es crear algo que se llaman los ASIC, que son los circuitos integrados de aplicación específica, que se instalan dentro de un switch, también puede estar en routers, para dar alguna función adicional. Por ejemplo, permitir que un switch haga enrutamiento, permitir que un router haga VPN. Diferentes factores que pueden hacer que el equipo cumpla otro tipo de funciones. Entonces, a la hora de elegir nuestro dispositivo, debemos saber si va a poder o no cumplir con esas tareas adicionales que estamos incluyendo en el diseño. Yo les doy un caso. Ese tema del modelo de acceso, del modelo de 3 capas de acceso o distribución, hay personas que no se fijan en las funciones, sino que simplemente dicen que las 3 capas solo vienen determinadas por la capacidad del switch. Entonces van y se compran, y esto me tocó con un cliente que ya tenían los equipos y nos pidieron hacer la instalación. Se compraron un switch, varios switches de SMB de Cisco, que son unos Small Business, que son mucho más sencillos, no tienen tantas opciones. Y son ideales como switches de acceso para empresas pequeñas. Se compraron de eso como acceso y se compraron de los Catalyst 2960 más simples para el tema de distribución.
Lamentablemente, esos catalysts que ellos escogieron, a nivel de software, sí podían hacer la función de capa 3, sí podían hacer enrutamiento, mas no hacerlo de forma eficiente. Lamentablemente, ellos sí lo habían diseñado para que utilice el tema de capa 3. No se molestaron en investigar, cosa que al final esa red funcionaba, pero con muchas deficiencias. Y al final del día hizo falta comprar más equipos, en el caso router, para poder cumplir bien con las tareas que correspondía para cada capa. Entonces, mucho cuidado a la hora de escoger nuestro dispositivo y asegurarnos bien de que todos están cumpliendo con las funciones que deben cumplir. En el tema del router, este normalmente va a tener su propia capa, su propia sección, que se llama la capa de distribución empresarial. Esto ya no tiene que ver con los switches siempre. Sin embargo, dependiendo del tamaño de mi empresa, yo no estoy obligado a cumplir con las 3 capas. Como les decía, tenemos el modelo de núcleo colapsado, por ejemplo. El núcleo colapsado me va a permitir evitar tener que poner el modelo completo de las capas. No hace falta. Y lo puedo reemplazar utilizando un router que cumpla con esas funciones. Ahí, por ejemplo, son bastante preferidos los routers MikroTik, que cumplen con hartas tareas a nivel de software. Y además de esto, el router me va a poder permitir hacer la división de los dominios para yo ya tener un manejo como yo deseo de mi red pequeña. Entonces, a la hora de tener una red de pequeño tamaño, yo siempre recomiendo, por ejemplo, que trabajen con routers MikroTik. Es bueno porque tienen diferentes funciones que le van a permitir una mejor administración de la red, un mejor manejo, y su costo no es tan elevado. Así ya depende de la marca que ustedes quieran manejar. En el tema de routers, Cisco lo divide en 3 categorías principales: proveedor de servicio, perímetro de red y sucursal. Cada uno de ellos dependiendo de qué tareas esperamos que cumplan. Por ejemplo, los equipos de perímetro de red son el clásico equipo que vas a necesitar en una red de tamaño grande o mediano, donde vas a contar con una capacidad para hacer enrutamiento dinámico, por ejemplo, y nateo, y de ser necesario en algunos escenarios, también contar con una conexión de enrutamiento externo, como es BGP. Ahora, estas funciones pueden ir variando. No todos los routers tienen que ser de gran capacidad, como sería el caso de los routers de sucursal. Routers más pequeños, de menor costo, que van a tener una capacidad mucho menor, pero van a poder funcionar de manera eficiente. Y obviamente a nivel de proveedor de servicio, tenemos una categoría muy diferente, que serían dispositivos que ya cuentan con una escalabilidad más sencilla, con redundancia en su circuitería, en sus comunicaciones, y también una capacidad de comunicación muchísimo mayor, una capacidad de enrutamiento mayor de igual manera. Ahora, ¿cómo escoger un router? Perdón, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien. Entonces, dependiendo de la función que nosotros querramos cumplir, vamos a hablar en este caso muy específico de Cisco, y esto lo van a encontrar en diferentes marcas. Cisco los categoriza inicialmente de 3 formas. Los ISR, que son los servicios integrados, esos son para redes pequeñas o, bueno, medianas a grandecitas. Los ASR, que están dedicados como routers perimetrales para grandes redes, que cumplen con funciones mucho más pesadas. Y los CRS, que son los nivel de carrier. También tienen sus series pequeñas, sus series que no entran en estas 3 categorías, que ya son para redes medianas para abajo. Esta nomenclatura aplica para Cisco, pero también pueden encontrar la misma categoría o categorías similares en otras marcas. Por ejemplo, MikroTik tiene la gama RB, que son para redes
medianas pequeñas y pequeñas. Y ya tiene la gama CCR, que son para redes medianas, grandes y en algunos modelos nivel de proveedor. Entonces va habiendo una diferencia según lo que deseamos hacer con nuestra red. Y algo que es importante y muy relevante respecto a nuestra red de datos es la administración de licencias y de versiones de nuestros dispositivos. De qué manera, qué tan fácil o qué tan complicado es poder realizar, por ejemplo, la actualización del sistema operativo de mi dispositivo. En qué manera está trabajando el software, si es con licencia o sin licencia, y qué es el tipo de manejo de licencia que yo puedo realizar. Aquí les pongo de ejemplo el caso de los routers Cisco ISR. Por ejemplo, los routers Cisco ISR, que son los 2905, por ejemplo, los tradicionales, ustedes pueden convertir esos equipos en routers con funciones adicionales. Por ejemplo, puede ser también un servidor de VPN, puede ser también una central telefónica, una IPPBX. Eso depende de la licencia que ustedes le coloquen. Ahora, por ejemplo, para la licencia de telefonía, por ejemplo, tiene la de Unified Communication, la UC. Pueden cargarla de un router y ahora se vuelve una central. Tienen la de Security, que los va a convertir en un dispositivo capaz de hacer VPNs. Pero lamentablemente las dos licencias no pueden congeniar. Es una o la otra en muchos escenarios. Entonces ustedes tienen que poder comprender esa diferencia para asegurarse que el dispositivo que ustedes están empleando es el correcto y ustedes van a poder cumplir con las funciones que desean cumplir. Que no van a caer en darse cuenta en último momento que el equipo que compraron no les va a funcionar para lo que ustedes esperaban. Muy bien. Esto es lo que quería mencionarles del tema de diseño. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, parece que no hay dudas ahorita. Entonces, hasta aquí quería llegar el día de hoy. De los temas que entra a evaluación, el día lunes vamos a hablar de lo que es Nateo y vamos a hablar de los aspectos de MPLS. De Nateo vamos a poder ver un tema tanto teórico como práctico. De MPLS vamos a guiarlo más al aspecto teórico. No se olviden que mañana de 3 a 5 vamos a tener la clase de recuperación, la que no tuvimos el día martes. Ahí vamos a hablar sobre un tema que es los gateways redundantes. ¿Está bien? Ahí, como les mencioné en la anterior clase, como esto es algo que yo tengo que reponer, que no es responsabilidad mía por no haber podido dar la clase del martes, entonces no es obligatorio que haya la asistencia, todos tienen la asistencia por ese día, pero se los recomendaría para que también puedan ver este tema. Entonces, si no hay ninguna consulta, quedaríamos aquí por el día de hoy y continuamos mañana. Y les agradezco por su asistencia. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Gracias, ingeniero. Listo, muchas gracias. Que pasen buena noche.